Bien, pues ya comenzamos con nuestra primera ponente, María Consuelo Jimeno Marzal, que va a desarrollar su ponencia, que es Educación para el Desarrollo. María Consuelo ha trabajado por 25 años en América Latina y en los últimos 6 años ha realizado labores de asesoría y acompañamiento de proyectos sociales y centros educativos en países de América del Sur y de Europa. Tiene el grado de máster por la Universidad de Barcelona en formación de educadores e investigación educativa para el cambio. Es licenciada en Historia y Geografía de la Universidad por la Universidad de Granada y maestra por la República Dominicana. Ha realizado diversos cursos de formación complementaria, especialmente en universidades de América, tanto en el área educativa como en el específico ámbito de las ciencias sociales con su proyección educativa. Ha participado en diversos congresos y seminarios educativos en el área de ciencias sociales, siendo ponente en algunos de ellos. Entre ellos destacamos el Seminario Continental promovido por la Fundación Nueva América, con la ponencia Misión Educativa y Transformación Social en el contexto latinoamericano, y el Congreso Internacional de Educación, Educar en tiempos difíciles, Vida digna, interculturalidad y democracia, en Santiago de Chile, con la ponencia de la memoria al compromiso, una aproximación a las claves pedagógicas de Pedro Poveda. Ha sido asesora en la reforma curricular de República Dominicana en el área de ciencias sociales, profesora de posgrado y maestría de universidades en Santo Domingo y miembro del Consejo Asesor del Programa para la Reforma Educativa en América Latina hasta el año 2000. Ha realizado consultorías contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por UNICEF, y ha sido investigadora de UNESCO en Santo Domingo para la elaboración del libro Reinventar la Escuela desde las y los docentes. Tiene artículos publicados en revistas y boletines y es autora de algunos libros elaborados personalmente y en colaboración en el ámbito educativo y en el de las ciencias sociales en la escuela. Ha trabajado también en diferentes proyectos de investigación, siempre en el ámbito educativo. Y con este largo currículum le damos la bienvenida. Cualquier preguntas que quieran hacer a los ponentes, por favor me la pasan a mí, porque será el tema para esta tarde la mesa de todos, la mesa redonda de todos, ¿de acuerdo? Es decir, tanto la pregunta para la doctora Silvia o para la doctora Consuelo o los demás ponentes, me la escriben en un papel y me las pasan. Gracias. Muchas gracias, buenos días, lo primero, y agradecer también, aparte de estas palabras y este currículum tan extenso que me acaban de leer y que apabilo un poco al encontrarme con ustedes, agradecer sobre todo la presencia de todos los que están inscritos en este congreso. Yo creo que han venido de diferentes lugares. Hoy es un sábado con unas condiciones atmosféricas no demasiado buenas, y eso indica el grado de interés que esta temática despierta. Yo quiero agradecer también muchísimo esta invitación de los responsables de UNESCO Málaga Prodiálogo, y que es un honor para mí el poder tener esta tribuna para modestamente intentar aportar a movilizar el interés por estos temas educativos. Y a la hora de partir yo quiero decir que es muy difícil hablar de educación, porque tenemos la conciencia clara que el discurso sobre educación está muy lleno de lugares muy comunes. El otro día en conversaciones informales a mí me decían, es que en educación ya está todo dicho. El reto que tenemos es poner en práctica eso que decimos. Entonces, yo no sé si estaremos de acuerdo plenamente, pero sí es verdad que hemos hablado mucho y de muchas temáticas. Y yo también agradezco ser la ponente primera en el sentido de que me han hecho todo un marco de centramiento del tema que nos preocupa, que es muy interesante, con lo cual podremos ir más rápidamente.
Pero en esto de que hemos oído mucho y de que hablamos mucho de educación, a mí me viene a la mente en estos momentos una parábola contada por Pablo Coelho, y yo me atrevo a recordarla aquí, seguro que muchos de ustedes la conocen, pero que tiene que ver con algo de esto de lo que hemos oído mucho y de lo que hacemos mucho. La parábola dice que se perdió la piedra filosofal que convertía el metal en oro en un desierto, y alguien, un hombre, dijo que él iba a encontrar, pero no sabía cómo era la tal piedra filosofal, con lo cual se dedicó a pasear por el desierto recogiendo todos los guijarros que encontraba, porque podían ser la piedra filosofal, y los recogía y los pasaba por la hebilla de su pantalón con la finalidad de que la hebilla se convirtiera en oro. Y así un año, y otro año, y otro año. Y una buena noche, cuando va a acostarse, se encuentra que la hebilla es de oro, pero no sabe cuál es la piedra que ha conseguido convertir la hebilla en oro. Entonces, no sé si esto nos ayuda también a pensar que a veces, aunque hayamos oído muchas veces una misma cosa, puede ser que atendida de otra manera, reflexionada de otra manera, en otro contexto dicho, pues de repente puede recordarnos que es algo importante, que eso puede provocar el milagro de convertir el metal en oro. Y en ese sentido, pues yo les invito a que nos coloquemos en esa actitud de que aunque hayamos oído varias veces las mismas cosas, pues de repente algo puede ayudarnos a seguir intentando esta tarea importante que es la educación y tan fundamental para la vida de todos. El título, yo tenía puesto ahí en el cartel, parecía que ponía Educación para el Desarrollo, Consuelo Gil. Yo quiero colocar aquí el título del cual me voy a mover: Educación transformadora, una apuesta por otro mundo posible. Y desde ese enfoque importante que nos han dicho, que es Educación para el Desarrollo en la UNESCO, yo me ubicaría en esa realidad de una educación que pretende cambios fundamentales y generales en la persona y en la sociedad. Hoy día, nos lo recordaban también las palabras de Mayor Zaragoza y todas las que hemos oído anteriores a mí, hablar de educación es hablar de la realidad. Es un consenso generalizado que vivimos en una época de grandes transformaciones, de muchos cambios. Incluso se ha llegado a hablar no de época de cambios, sino de cambio de época. Mahatma Gandhi nos dice: nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. El cambio no está solo fuera de nosotros, está también dentro de nosotros. En las palabras de Federico Mayor Zaragoza se hablaba de los famosos 4 pilares que dice la Comisión de Rock en cuanto a la propuesta educativa que hace UNESCO para el siglo XXI. Una educadora latinoamericana, que es Rosa María Torres, ecuatoriana, llegó a ser ministra de Educación, le duró 6 meses el ministerio, porque a los 6 meses le dimitió a su presidente en vista de que no aceptaba las propuestas educativas que ella quería para los cambios educativos. Dijo que ella añadiría un 5.º pilar: aprender a incidir en el cambio. El cambio no es una realidad sola que está ahí, que se da por encima y por debajo de nosotros y fuera de nosotros. El cambio es algo en lo que se puede incidir si queremos y nos preparamos para eso. Y esta es una cuestión fundamental y condición necesaria para la educación. No basta que seamos conscientes de que vivimos en tiempos difíciles. Aquí yo he colocado unos rasgos que pueden ser, o pueden ser otros, si yo tuviera tiempo para preguntarle a ustedes, ¿qué caracteriza nuestro mundo hoy, nuestra realidad? No solo en España, sino en Europa y en el universo mundo. ¿Qué rasgos pondríamos? Ahí hay unos cuantos. Pero en definitiva, es interesante saber que esto, que pueden ser problemas, estos cambios rápidos, tensiones, tendencias, hechos alentadores, crisis, ha salido también la palabra aquí, crisis de civilización, cambio de época,
surgimiento de nuevas subjetividades, multiculturalidad, interculturalidad. Todo esto pueden ser problemas, pero pueden ser también oportunidades. Precisamente en los periódicos de estos días recientes y en la situación española ha vuelto a salir con mucha insistencia una palabra que era muy grata para nuestro siglo XIX. En 1898, cuando España pierde los últimos vestigios de su imperio, se levanta un concepto que llega a decir a la sociedad española que por ahí es que había que ir, que es el de la regeneración. Y curiosamente hoy se sigue hablando también de ese concepto varios siglos después. Se habla de regeneración política, pero también de regeneración de la vida social, cultural, ética. Y en este caldo de cultivo de la regeneración se levanta con mucho más énfasis el papel social de la educación. En 1910, a principios del siglo XX, en Bilbao, en el Ateneo de Bilbao, en un congreso como este quizá, José Ortega y Gasset dijo que si la pedagogía es la ciencia para cambiar las sociedades, el problema español había dejado de ser político para convertirse en pedagógico. Entonces, desde ahí nos damos cuenta, un siglo después también, del papel que le estamos otorgando a la educación como factor y elemento de transformación social. Hoy día diríamos a la educación no le corresponde hacer todo lo que tienen que hacer otros factores sociales, pero evidentemente tiene un papel que no debe dejar de cumplir. Y en ese sentido, cuando nosotros miramos al mundo o pensamos en la educación, debemos tener claridad, y creo que todas aquí lo tenemos, pero yo me gusta recordarlo, que una mirada al mundo supone una construcción social. Cada uno cuenta de la fiesta según le fue en esa fiesta. La fiesta puede ser la misma, pero según me fue, yo voy a decir que la fiesta fue maravillosa, o según me fue, yo voy a decir que la fiesta no fue tan maravillosa. Por tanto, supone un posicionamiento. Nuestras miradas construyen la realidad, porque no es una mirada pasiva, es una mirada activa, una comprensión, supone un posicionamiento y unos paradigmas que nos ayudan a comprender esa realidad. Unas gafas para mirar, ¿no? Y en esa manera de mirar la sociedad también nos ubicamos de una manera de decir qué papel le toca a la educación en esa creación de un mundo distinto al que tenemos, porque no todo el mundo tenemos una visión de que la realidad que tenemos es la realidad deseable, la que puede hacer feliz a mayor número de personas, la que cuenta con las personas en vez de con otras realidades, ¿no? Pero eso dependerá de en qué lugar nos ubicamos para hacer esa lectura del mundo. Entonces, la educación hoy día tiene un papel central en la vida social. Hay bastante consenso en que la educación le toca ayudar a cambiar este mundo que tenemos. Hoy día también ha habido un amplio desarrollo de qué es educación. Toda promoción humana está dentro del paraguas de lo que es educación. Y por tanto se han diversificado los lugares en donde se desarrolla la educación y se han diversificado los sujetos que pueden impulsar la educación. Ya no es solo la escuela es un lugar muy importante, pero no es el lugar en donde se desarrolla la intencionalidad de formar personas tal y como se piensa que debe hacerlo la educación. Desde esta visión amplia de la educación tenemos también que las bibliotecas, las guarderías, los centros de adultos, los centros de salud, los telecentros, los huertos, las granjas,
los gimnasios, los kioscos, etcétera, son lugares para la educación. Y entonces los educadores no son solo los educadores formales, son todas las personas que acompañan los procesos que se dan en esos espacios para que la gente sea más humana, para que la gente sea más feliz, para que se planifique y se desarrolle en sentido amplio. Pero juntamente con ese reconocimiento del papel amplio de la educación en la transformación social, hay también un cuestionamiento. Es un momento paradójico el que vivimos a nivel de educación y contradictorio. El discurso oficial presenta que la educación es necesaria para las transformaciones que queremos, pero por otro lado asistimos a un cuestionamiento y a un malestar en relación con los sistemas educativos, especialmente en las escuelas, y el bajo desempeño que se consigue, y en realidad también con lo poco que conseguimos a nivel social, como nos recordaban en las palabras de esta mañana. Si la educación es tan importante, si estamos haciendo énfasis en que la educación debe aportar a mejorar el mundo, ¿por qué es que estamos tan mal? ¿No? Sería la pregunta. No solo por los indicadores de las evaluaciones de PISA, que habría que meterse mucho también en qué dice PISA y en qué está midiendo, ¿no? Pero también y sobre todo por los logros conseguidos, ¿no? Y en ese sentido asistimos a que la educación está considerada como un factor importante, pero al mismo tiempo le reclamamos que no está cumpliendo bien con lo que tendría que hacer. Y nosotros, desde esta realidad, y ahí pongo la frase de Paulo Freire, que dice: a mí me gusta ser persona, porque cambiar el mundo es tan difícil cuanto posible. Esta tensión entre la dificultad y la posibilidad coloca la importancia de las decisiones y de las opciones personales y de la ética, de la educación y de sus límites. Sin todos esos elementos es muy difícil que yo pueda llegar a ser una persona con la fuerza que ahí le concede Paulo Freire en orden a esa posibilidad de incidencia en el cambio que veíamos desde el principio. Entonces, la educación que hemos llamado transformadora tiene el reto de preparar personas que sean capaces de crear nuevas relaciones en las que cobran importancia los sentimientos, la acción y el pensamiento. Eduardo Galeano, un uruguayo que ha escrito Las venas abiertas de América Latina y probablemente más otras obras que ustedes han leído, habla de personas sentipensantes, personas que ponen en juego la cabeza, el corazón y todo lo que esto es, y la acción, ¿no? Entonces, para contribuir a la transformación social, la educación necesita entenderse y ser entendida como procesos dinámicos, vinculados a realidades sociales y políticas, con una intencionalidad transformadora. No sé si luego me saldrá por otro lado, pero le voy a contar ahora. La intencionalidad en la educación. Hay procesos de socialización, donde la intencionalidad no está tan patente, es un poco implícita. Pero si es educador, es educación lo que queremos, y si queremos ser educadores, tenemos que tener una intencionalidad presente. Cuenta Chesterton, en una de sus obras, que un día sale a pasear por el campo y se encuentra unos obreros trabajando. Y va preguntando a cada uno de los obreros qué están haciendo. Y hay un obrero que está picando piedra y le pregunta: ¿qué está usted haciendo? Pues yo aquí pico piedra porque me han puesto mis amigos, mis compañeros de trabajo, esta gran cantera, y me han dicho que tengo que picar esta piedra y hacer piedras de tamaños pequeños. Sigue caminando, se encuentra con otro. ¿Y usted qué está haciendo? Yo estoy puliendo esta madera que hemos cortado de los árboles y que me han dicho que tiene que tener estos centímetros de largo y estos centímetros de ancho. Y llega un tercero que está trasladando piedra con una carretilla y le pregunta:
¿y qué está usted haciendo? La misma pregunta de siempre. Y le contesta el obrero: yo estoy construyendo una catedral. Estaba también transportando piedra como nosotros, pero tenía claro a dónde iban esas piedras, para qué iba a servir la tarea que él estaba haciendo. Yo estoy construyendo una catedral. En el trabajo concreto, la visión, el compromiso concreto articula la visión global, la intencionalidad de a dónde quiero ir. Eso es educación transformadora. Y sea cual sea el ámbito social en el que esté presente un educador o una educadora, tiene que tener en todo lo que hace, y se le exige como reto para esta transformación, que tenga clara la intencionalidad de hacia dónde va. Entonces, esa educación transformadora, para que ese otro mundo sea posible, responde a unas concepciones y a unas intencionalidades, tiene unos paradigmas que la sustentan, se caracteriza por unas claves o elementos constitutivos y promueve unas estrategias o unos medios. ¿De qué concepciones hablamos cuando estamos hablando de una educación transformadora? Pues de unas concepciones que tienen a la base una visión antropológica, una manera de concebir. Hay muchas antropologías, muchas concepciones de identificar qué es ser persona, qué es ser hombre y ser mujer, y hay otras. Aquí, debajo de una educación transformadora, la concepción antropológica que tenemos es un ser que se realiza no en para sí, sino en para los otros. Aquí se ha hablado de la metáfora de las manos abiertas. Pues ese es un poco el hombre y la mujer que quiere la educación transformadora. Un hombre y una mujer abiertos al otro con mayúscula, a la trascendencia, y a los otros. Y que entiende que su realización plena y su felicidad está en hacer felices a otros. No solo su felicidad es importante, pero se construye haciendo felices a otros, implicándose en que otros sean también felices. Y, por tanto, este tipo de concepciones aporta a nuestras opciones y prácticas un sentido transformador que se expresa en una persona en sentido holístico, con todas las dimensiones de integralidad que la constituyen, y en la construcción de una sociedad libre, justa, solidaria y equitativa. Porque es haciendo con otros y que todos quepan en el mundo que tenemos que se siente feliz esa persona también. Es un tipo de visión y de intencionalidad política. La educación tiene también una intencionalidad política que no podemos, o tiene una o tiene otra, pero siempre la ha tenido, más implícita o más explícita, y que asume como causa propia el compromiso con la inclusión integral y la constitución de sujetos humanos y humanizadores en el ejercicio de una ciudadanía responsable y corresponsable. Responsable porque las acciones dependen en última instancia de nosotros mismos, pero también corresponsable porque lo que hacemos, lo hacemos con otros y para otros. Por tanto, esta concepción articula en relación la dignidad de las personas con la organización social, la educación y la sociedad, la democracia con un poder inclusivo de valores humanos y transversales. ¿De dónde beben estas concepciones? ¿De qué paradigmas? De varios. Yo no los voy a poner ahí todos, los tienen ahí escritos, pero bueno, un poco para que nos suenen y elementos que se recogen de cada uno de estos paradigmas, porque los paradigmas son los que luego nos dan también herramientas para poder actuar. El sociocrítico, que habla siempre de que la realidad es posible de transformación. Ah, mire usted que las cosas son así y ya no tiene remedio. Pues no, pues mire usted. Las cosas humanas, sobre todo, las construimos entre nosotros. Y por tanto, si hay sociedades y estructuras y relaciones sociales que limitan el desarrollo pleno de las personas y de la sociedad, pues entonces hay un llamado a que las cambiemos. Porque así no va a ser una sociedad que cumpla
la finalidad que la educación transformadora vislumbra en la vida. Por tanto, impulsa a la acción. Se ha dicho aquí muy bonito, emprendedores, ¿no? Era la palabra. Educar a gente que sea emprendedora. Bueno, pues ahí lo tenemos. Gente capaz de comprometerse con una acción transformadora, más allá de sí mismo. Ser capaz de ver un bien general que llama a esa acción. Y que da valor a la intersubjetividad, al trabajo de otra manera, en grupo, a la participación, a la emancipación y a la acción. Paradigma interpretativo. Aporta la comprensión de que las realidades que construimos, los significados de las personas tienen importancia. Y lo mismo el de las comunidades. Y por tanto, si hay comunidades diferentes, lo distinto y lo otro es también importante en la interpretación de lo que está pasando. Valora la libertad, las capacidades del ser humano para desarrollarse, para aprender y actuar en coordinación con otros en la sociedad. Paradigma ecológico pone énfasis en las relaciones. El ecosistema social está compuesto de muchas variables y por tanto de mucha complejidad, y que según se den esas relaciones se configura la estructura social que tenemos. El paradigma de la complejidad, no me voy a meter con él, pero bueno, en definitiva se aleja a las interpretaciones reductivas de los hechos y de los fenómenos sociales. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno dan agua en un laboratorio, pero no en la realidad social. Y por tanto, hay que tener en cuenta las dimensiones complejas de la vida si nosotros queremos actuar en un cambio. En el laboratorio actuaremos de una manera, pero en la vida social no, porque entre otras cosas, y como diremos más adelante, bueno, eso lo digo más adelante, claves y elementos que caracterizan esta educación transformadora. ¿Hasta ahora se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se sigue? ¿O ya estamos totalmente dormidos y aburridos? Entonces, algunas claves pedagógicas y elementos característicos de esta educación transformadora serían: una pedagogía situada en el aquí y en el ahora. Yo voy a pasar esto porque ahora vamos a ir viendo clave por clave, ¿no? Una pedagogía situada en el aquí y en el ahora que implica preocupación por mirar la realidad. Hemos hablado de la realidad al principio, de su relación con la educación, porque la educación se da en una sociedad y en unos contextos determinados y con unas personas concretas y determinadas. Es importante esa mirada a la realidad para descubrir lo nuevo. En América Latina se está hablando actualmente de hacer no solo mapas de problemas, que es lo que estamos muy acostumbrados a hacer. Cuando hacemos análisis y diagnóstico y miramos la realidad, decimos, esto está imposible porque la prima de riesgo está por donde, la economía tiene tales problemas, la corrupción. Vemos todos los problemas y se relevan los problemas. Para una acción efectiva de incidencia en el cambio social, es muy importante ver también las oportunidades. En América Latina se están hablando, concretamente en Perú, del mapa, de hacer mapas de las posibilidades. Porque en la medida que logremos encontrar resquicios para la acción, en esa medida será más interesante el poder implementar cosas que realmente transforman la realidad. Si no nos aturdimos ante el mar de los problemas y decimos, bueno, pues vamos a acostarnos y a ver si se solucionan los problemas, porque son tan inmensos que es casi difícil poder incidir en su cambio, en cambiar algo posible. Entonces, una pedagogía situada en el aquí y en el ahora para descubrir lo nuevo y para comprender por dónde hay resquicios para el cambio. No es un mirar a la realidad como el que contempla un partido de fútbol o una corrida de toros, desde un escenario lejano. Es dejándose afectar e implicar por ello. Y un acercamiento del que surge la vocación educadora, la vocación de hacer algo por esa realidad, porque es una aproximación no solo desde la cabeza,
sino es una aproximación afectiva, lúcida y estudiosa. A veces por buena voluntad solo no podemos cambiar las cosas. Necesitamos prepararnos para poder cambiar las cosas. Y eso implica un ejercicio de todos también, de diálogo, de búsquedas, de investigación, para poder hacer esa cosa nueva y distinta. Pero la mirada, que implica ese compromiso, implica también proyectar. ¿Qué puedo yo hacer en esta realidad que tiene estas características para que sea distinta, más acorde con lo que pretendemos? Y el proyectar, visualizar el futuro vinculado a la acción, tiene también un elemento de capacidad de sueño. Los proyectos necesitan también su poco de utopía y de sueño, porque si no se quedan solamente en lo que vemos. Pero la acción que sea posible hacer da pie, aterriza el sueño a algo más posible. No pierde el horizonte, pero posibilita la acción. Es preciso comenzar haciendo, no solo contemplar. Es preciso comenzar a hacer lo posible, lo que podemos, para que eso vaya desarrollándose y nuestra comprensión de la realidad vaya mejorando, porque a medida que hacemos, entendemos mejor. Hay un proverbio chino que dice algo de lo que estamos haciendo aquí ahora. Voy a hacer autocrítica. El proverbio chino dice: oigo y olvido. Ya no me acuerdo. Cuando salgamos por ahí probablemente no nos acordamos ni de la mitad de lo que hemos oído. Veo y recuerdo algo. Segunda parte. Hago y aprendo. Entonces, en ese sentido, el reto es hacer para mejor comprender y para no olvidar, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Una pedagogía situada en el aquí y en el ahora, con todos esos elementos que nos ayudan. Segunda clave importante, la formación de educadores. Empezando, hemos dicho, educadores en el sentido más amplio, no estamos hablando solo de educadores formales, pero también educadores, toda la persona, incluido el padre y la madre de familia, que se dedican a educar. Hay que formar educadores que son luego multiplicadores de todo esto. Entonces, reforzarlos en su identidad personal y profesional. Y reforzarlos en el nivel de su ser y en el nivel de su hacer para que puedan orientar a otros. Y reforzarlos en todas las dimensiones de su persona. Eso es lo que llamamos integral. En los afectos, en la cabeza, en los procedimientos, en el hacer. Y educarlos también en el compromiso. En el poder dar el paso posible de una acción diferente a la que vienen haciendo. Para esto, los educadores en su sentido más amplio cuentan con una tarea muy clara, que es crear espacios o ambientes educativos. ¿Y cómo serían esos espacios? ¿Qué caracterizan esos espacios? Espacios acogedores y cálidos, donde las personas se manifiestan tal cual son. Si estamos solo en una actitud formalística, en el peor sentido de la palabra, donde uno no puede equivocarse y no puede decir lo que piensa por temor al que dirán, pues no se puede producir ningún cambio educativo. Espacio que permitan animar a soñar. Esos no existen, a lo mejor hay que construirlos. Porque en esa dinámica de unos espacios que nos permiten soñar es cuando se producen también nuevas mentalidades dispuestas a descubrir formas distintas de hacer lo que estamos haciendo. Espacios para el aprendizaje como tarea de todos y todas, donde el educador y la educadora también se puede equivocar y lo reconoce y no pasa nada. Siempre y cuando lo diga claramente y se ponga en la actitud de mejorar ese error que se ha tenido. Pero si negamos el error, si negamos los fallos, pues siempre estaremos haciendo las cosas como las hacemos, ¿no? Aquí también otra parábola, para distraernos un poco.
Si cuento muchas parábolas me lo dicen para no sé cómo voy yo. La ciega es una parábola que recorre la red, ¿no? Una ciega que vive en una esquina de una calle y que tiene un cartel que dice: estoy ciega, ayúdame. Y parece que eso no conmovía mucho a la gente y la ayuda que recibía era poca, lo que tenía. Y pasa por allí un día un señor y le dice: ¿me da usted permiso para poner algo en su cartel? Y le dice la ciega: sí, escriba lo que quiera. Entonces lo escribe y se va. Y cuando pasa por la tarde, la ciega tiene billetes, montones de dinero en su cuestión. Reconoce los pasos porque la ciega no ve, pero eso no significa que no tenga buen oído. Reconoce los pasos y lo encara y le dice: oiga, ¿usted fue el que escribió algo en mi cartel? Y le dice: pues sí, yo fui. ¿Y qué fue lo que escribió? Es primavera y no puedo ver. ¿Y eso qué fue? Simplemente cambiar la leyenda cambió toda la realidad. Si no cambiamos algunas estrategias, los resultados pueden ser los mismos. Si cambiamos algunas estrategias, los resultados pueden ser otros. Entonces, espacios para la formación que ofrecen valores evangélicos. Yo hablo desde los valores evangélicos, pero son esos valores de justicia, de solidaridad, de fraternidad, que comparten otras muchas éticas y religiones. Yo hablo desde donde hablo, ¿no? Y juntamente con esos valores, la sólida formación, los métodos pedagógicos y la organización de sujetos articulando fuerzas sociales. Una golondrina no levanta temporal, pero muchas golondrinas sí hacen un verano, ¿no? Abiertos siempre a la realidad en donde se produce la acción en la vida. La cuarta clave, la formación y articulación de sujetos. ¿Qué es un sujeto? Yo un día le pregunté en un trabajo con educadores: ¿es lo mismo ser persona que ser sujeto? No lo voy a preguntar aquí ahora porque somos muchos. Pero en definitiva, mi propuesta, mi concepción es que nosotros nacemos individuos, podemos ir construyéndonos como personas y luego podemos construirnos como sujetos cuando somos capaces de articularnos a otras personas en un proyecto común para la sociedad. Eso se puede discutir luego, pero pueden sacar en el momento en que tengamos una mesa. Formación y articulación de sujetos con atención especial a los excluidos y los necesitados. Si realmente esta sociedad ampliamente considerada, no estoy hablando de España, estoy hablando de un sistema, excluye mucha gente, evidentemente esa gente es prioritaria a la hora de formar sujetos. Porque si ya hacemos sociedades con desechables, si me excusan la palabra, ¿no? Pero hay gente que dice eso, limpiezas sociales y desechables, pues realmente estamos construyendo un mundo inhumano. Con capacidad para incidir en la realidad social desde unos valores que ya hemos dicho cuáles son, y con capacidad para recuperar, leí ayer en una revista una frase de Victoria Camps, que es catedrática emérita de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, y anima a la gente a practicar valores pasados de moda, como responsabilidad, vergüenza, esfuerzo, ejemplo y valentía. Ella decía: no basta conocer el mal, hay que despreciar. Una catedrática emérita de ética de Barcelona. Entonces, este enfoque de educación transformadora posibilita el que recuperemos una serie de valores y los recuperemos para la educación. Y no me voy a meter por aquí, tengo una tentación. Los valores no son discursos, y ustedes lo saben muy bien. Yo puedo hacer un discurso maravilloso sobre la solidaridad y a continuación mandar mensajes en mi acción que no tienen nada que ver con la solidaridad, con lo cual, como dice el refrán popular, destruyo con los pies lo que he construido con las manos. El promover valores significa cambiar todas unas estrategias de lo que es la educación.
Entonces, la apuesta por la articulación de sujetos es también aquella que se hace incisiva por la capacidad de aunar esfuerzos entre distintos agentes sociales. Y volvemos a la golondrina sola, ¿no? Y a partir de proyectos que son los que nos unen para poder intervenir la sociedad. La quinta clave, que sería un eje transversal, sería todo lo que hemos dicho de toda la capacidad ética que tiene, me parece que la quinta clave, esta que yo tengo, en estos elementos, la cita de Gabriel García Márquez, y la iba a saltar, pero me gusta. En definitiva, ¿qué pretende la educación transformadora? Nuestra respuesta es la vida, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad. Miren ustedes cómo suenan y resuenan las palabras que oíamos en la inauguración de este evento. Y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Ya saben ustedes quién es la tierra. La quinta clave, ahora sí aquí, es una transversal, que es que formamos siempre desde una humanización, desde una fe inspirada en la fraternidad, solidaridad, justicia, inclusión, responsabilidad social y compromiso porque otro mundo sea posible. Todas estas claves y toda esta educación transformadora se realizan en la vida cotidiana. Pero la vida cotidiana, por tanto, se nos convierte en el espacio que tenemos como oportunidad para construirnos como personas y para promover que otros sean personas. Una vida cotidiana entendida no como un hacer irreflexivo, como el que buscaba la piedra filosofal en el desierto, que ya estaba tan rutinizado que no se dio cuenta cuál era la piedra que cambiaba la hebilla del metal. Es una vida cotidiana entendida como acción consciente y reflexiva. Y por tanto, que desborda los límites de lo concreto. Recordemos a Chesterton, el hombre que tiene siempre la intencionalidad presente en lo concreto. Ha habido teóricos de la educación que hablan de la glocalidad, que es actuar localmente, pero pensar globalmente. ¿Perdón? Todos los espacios de la vida, escuela, proyectos sociales, familia, trabajo, ocio, se convierten entonces en elementos de la vida cotidiana para poder formar. No sé cómo voy de tiempo, si alguien me dice la hora. 5 minutitos, pues ya tengo que correr muchísimo. De todas maneras, se queda por ahí el favor, si alguno lo necesita. Estrategias para el desarrollo de estas claves son un constante análisis de nuestro mundo, diagnóstico de la realidad externa, pero también autodiagnóstico de nosotros mismos como educadores y educadoras. Eso supone mirarnos también para adentro y ver cuáles son nuestras concepciones, qué coherencia hay entre lo que decimos que queremos y lo que hacemos, etc. La formación de identidades personales y sociales en un mundo multicultural. La multiculturalidad está servida, diríamos. Pero nosotros queremos que sea interculturalidad, que haya relación y enriquecimiento mutuo de una realidad que es compleja y diversa. Decir que todos somos distintos está muy bien, porque eso es una realidad dada. Trabajar desde una perspectiva de la interculturalidad es ponernos en firme a que eso se construya en todos los ámbitos que tenemos. Y eso pasa por las representaciones sociales que tenemos nosotros de lo que es la diversidad cultural, superando las invisibilidades. ¿Cuántas veces la mujer, a veces nos reímos, ¿no?, del lenguaje que da pie a la realidad femenina y masculina, porque de otra cosa es muy pesante, ¿no? Ellos y ellas, nosotros, no lo estoy diciendo muy mal, pero ustedes me entienden, ¿no? Educadores y educadoras, etc. Pero a veces, si no hacemos eso, la invisibilidad es total.
Entonces, si no nombramos las cosas, no existen. Y en la sociedad de la globalización y de los medios de comunicación, pues con más que todavía. Tenemos que superar las invisibilidades, las visiones estereotipadas y el discurso al riesgo, el miedo al otro diferente. También superación de todos los prejuicios y de las actitudes sociales que son prejuiciadas, dejando una apertura a la auténtica participación de todos, y la lucha contra cualquier tipo de discriminación en sus formas más variadas, política, social, laboral, económica, cultural, religiosa, de género, étnica, todo lo que queramos, ¿no? Y un cambio también en el concepto y en el uso del poder, pasando del poder sobre, el querer controlar y dominar, al poder hacer como. Eso sería trabajar en la multiculturalidad, entre otras cosas, porque no puedo decir todo. Trabajar la identidad profesional, yo creo que ya lo hemos dicho, y trabajarla mucho teniendo en cuenta que todos necesitamos, para que sea innovador nuestro quehacer, ser valorados y crear ambientes educativos abiertos. Cecilia Oraslaski, que es una educadora argentina, que fue también muy colaboradora de UNESCO, hablaba cómo los informes PISA, en sus resultados, sin que nos metamos, como he dicho antes, en qué miden y en qué no miden, en sus resultados demuestran que los que alcanzan mayor nivel en esas pruebas de PISA, Finlandia, Japón, Canadá, etcétera, etcétera, reflejan en su realidad social una alta valoración del educador y de la educación, con lo cual hay una correlación entre alta valoración de educadores y de la educación en la sociedad y los rendimientos a los que se llegan. Hasta el punto de que ya no importa, si yo estoy muy valorado y muy valorada, no me importa equivocarme. Como decíamos antes, puedo rectificar, nadie me va a cortar el cuello. Pero en un ambiente donde somos desconsiderados, si te equivocas, prepárate, porque viene un buen correctivo, ¿no? Y por consiguiente, cuando yo educo, también permito la equivocación en la gente, y la gente puede caminar a mejorar a partir de equivocarse y de rectificar. Pero si tengo miedo a equivocarme, pues me paralizo y soy incapaz de hacer nada, ¿no? Y en ese sentido no aprendo también del error. La articulación con los agentes sociales, ya lo hemos dicho en muchos momentos, entonces tendríamos una progresiva, yo creo que con esto voy a tener que terminar porque ya me están dando la hora, se queda así pendiente. La formación de sujetos desde esta educación transformadora pasa por fortalecer el sentido de pertenencia e identidad y las experiencias como persona, para ir creciendo a una conciencia social y de compromiso con el cambio, que ya me da una experiencia más social, y a una posterior conciencia regional y planetaria a partir de esas experiencias de responsabilidad, para colaborar en instituciones y proyectos que me abran a un mundo más global. Aquí serían los medios y el final con el que quiero dejarlos es animar a empezar a hacer desde nuestra mano en estas claves, en el ámbito donde estemos, empezar a hacer lo posible, dialogar mucho entre nosotros, porque por eso hemos puesto lo de la articulación, y con eso iremos dando pasos interesantes que podremos compartir con otros e iremos creando corrientes diferentes. Para terminar, la fábula de los dos halcones, que en definitiva es lo que recoge lo que estoy diciendo. A un monarca sátrapa oriental le regalaron dos halcones y los dio a su cetrero para que les enseñara a volar. Uno empezó a volar muy rápidamente y aprendió muy bien, y el otro no se movía del palo que se le estaba puesto. Entonces el rey mandó llamar a muchos sabios, a muchos científicos, para ver qué había que hacer para que el halcón aprendiera a volar.
y en vista de que el halcón seguía sin volar, abrió la veda a todo su reino y dijo, bueno, que venga quien quiera para ver si mi halcón puede volar. Y se presentó un campesino, lo llevaron donde estaban los halcones y al cabo de 5 minutos el segundo halcón estaba en la ventana del rey. Lo mandaron a llamar y, usted es mago, ¿cómo ha podido hacer tan rápidamente lo que nadie ha podido hacer? No, rey, yo no soy nada de mago, yo lo único que hice fue cortar la rama donde el halcón estaba posado y el halcón salió volando. Entonces, el ánimo es que nosotros nos dediquemos a cortar ramas, todas las ramas que podamos, de cara a poder seguir empujando esta educación transformadora. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Y ahora tenemos un descanso de 5 minutitos.